la posibilidad de una renuncia, no se puede forzar a una persona a seguir ejerciendo el mando si ve que la situación, si ve que determina que su presencia hace que se mantenga el Estado ingobernable. Y claro, pero digamos es una renuncia bajo presión, no de motu propio, digamos la que se busca, ¿no? Vamos ahora con el periodista de Telesur, Rolando Segura, para que nos dé su informe, su visión de lo que viene pasando, lo que ha pasado hoy día en Venezuela. Rolando, buenas noches. Buenas noches, Josefina. Un saludo desde Caracas. Bueno, dinos, ¿cuál es la información que tienes de lo que ha pasado hoy día en Caracas? Y bueno, en Venezuela. Bueno, hoy día en Caracas y en el resto de Venezuela se ha comportado la situación que se mantiene durante los últimos 9 días en este país. Focos micro localizados en diferentes puntos del país que generan violencia. Es cierto que se han producido manifestaciones estudiantiles, protestas de los estudiantes que han sido convocados por factores de oposición a tomar las calles en descontento por lo que ellos manifiestan como inseguridad en el país. Hablan también de falta de oportunidades, de libertad de expresión, pero lo cierto es que el llamado que desde el 23 de enero hizo la oposición y particularmente Leopoldo López, el político opositor Leopoldo López, convocó al llamado Plan Salida, que no era más que derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, elegido por la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano en las últimas elecciones del 14 de abril y luego reafirmado en las elecciones regionales del 8 de octubre, donde la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías fueron ganadas por las fuerzas del gran polo patriótico que siguen al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, tú hablas en definitiva, de lo que ha denunciado. Sí. Digamos, hay reclamos que son muy justos en la oposición, ¿no? Por ejemplo, cuando se refieren, o que da la impresión desde lo que vemos acá cerca, ¿no? Que se corte del aire una señal de una televisora colombiana. A ti como periodista, ¿cuál es la opinión que te merece? Bueno, lo que ha dicho el gobierno con respecto a eliminar de las cableras que tienen acción acá en Venezuela del canal NTN 24 es que esto se hace debido a un plan que ha denunciado el gobierno de Venezuela, un plan desestabilizador que pretende provocar una crisis política en el país que genere en un golpe de Estado y en la intervención de los Estados Unidos, y como parte de esto una campaña mediática internacional que ha recurrido, por ejemplo, y eso usted lo puede revisar no solo en las redes sociales, sino en importantes periódicos y televisoras del mundo, para justificar la matriz que habla de una supuesta represión a los manifestantes, la cantidad de fotos, de imágenes de diferentes partes del mundo, de represión en Chile, en España, en Ucrania, en Grecia, en México, que se pretenden presentar como si ocurrieran en Venezuela, y no se muestran esas imágenes como las que se presentaban, se denunciaban ahora, de cómo se ataca al transporte público en Venezuela, cómo se afecta la propiedad pública y privada ahora, de este país. Rolando, con lo que vemos, con las imágenes, es bastante elocuente lo que está pasando. Hay una situación de violencia que lamentamos, y hemos visto además imágenes, bueno, por ejemplo, de personas de la Miss, la reina de belleza, que está muerta en una manifestación. También hemos visto que han muerto chavistas, líderes chavistas. Bueno, lo que tratamos nosotros de hacer es de mostrar los dos lados, pero en el caso del corte de la señal de la televisión colombiana, tú te refieres a la razón que ha dado el gobierno para cortarla, pero ¿cuál es tu opinión sobre este corte? Mi opinión es que es una decisión del gobierno de Venezuela. Lo que sí me llama la atención es cómo la mayor parte de los medios internacionales y de la campaña que hoy se hace en el mundo enfatiza precisamente esas imágenes que son en la mayor parte de ellas falsas, que son imágenes de otras
partes del mundo y que refieren básicamente como si fuera una manifestación generalizada lo que ocurre de violencia en el país, lo que hemos podido constatar. Por ejemplo, nosotros hemos estado en el estado Mérida, hemos hecho los recorridos por Venezuela y les reitero, son focos micro localizados, en ocasiones no pasan de 10, 15 personas, en ocasiones son 20, me refiero a los focos de violencia. Hace apenas unos días se hizo una gran manifestación de las fuerzas opositoras en paz, en tranquilidad, pero el modo operandi es que luego de que terminan estas marchas en paz y tranquilidad comienzan pequeños grupos a trancar las calles, a quemar cauchos, a impedir el libre tránsito en la ciudad, y también se ha denunciado la presencia de paramilitares que estarían disparando contra los manifestantes. Rolando, ¿crees que toda esta situación es parte de una campaña o que hay un legítimo desencanto, que hay razones para la protesta y que hay la necesidad quizás en algún momento de entablar un diálogo? Bueno, una de las principales propuestas que hizo el presidente Nicolás Maduro al asumir la presidencia fue precisamente al diálogo. Convocó a todos los gobernadores y alcaldes a un diálogo, pero lo que se denuncia ahora es que se ha dado una patada a esa mesa de diálogo y se ha intentado por vías no constitucionales a intentar derrocar al gobierno de Venezuela. Por supuesto que hay amplios sectores de Venezuela que no coinciden con las políticas gubernamentales, pero lo que dicen importantes sectores de la sociedad venezolana es que la decisión de la mayoría fue en las urnas y ahora la única posibilidad de enfrentar los problemas que presenta el país tiene que ser mediante el diálogo. Incluso factores de oposición han llamado a que no es mediante la violencia que se puede enfrentar la situación actual del país, pero al mismo tiempo se ha denunciado que uno de los elementos que está detrás de todo de esta situación que vive hoy Venezuela es la puja por el liderazgo político entre los factores de oposición. Un grupo de estos de la denominada extrema derecha en Venezuela, que piensa que es por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia, por la vía de atentar contra la propiedad Rolando, pública y privada, también contra las personas, que se pueda derrocar. Rolando, si te tengo que interrumpir, bueno, ya quedan otras preguntas, cómo dialogar con un dirigente preso, pero además va a hablar Nicolás Maduro, aparentemente va a levantar la señal de CNN del aire, creo que no es ninguna buena noticia para los periodistas, pero bueno, seguiremos conversando en otro momento, escuchemos a Nicolás Maduro. Ok, gracias. Y ya están los testimonios, inclusive algunos de ellos corriendo por el mundo, de que la mataron gente que iba en la propia marcha de la oposición con un balazo por la espalda. Y ustedes callan, ¿verdad? Nuestras condolencias a su familia y a la gente que la quería. Por ella seguiremos luchando por la paz, porque ella no tenía derecho a morir con un balazo traidor de las propias filas de los grupos violentos de oposición. No tenía derecho. Porque querían matar a alguien famoso, seguro, de filas opositoras, para calentar y llenar de odio a la gente de la oposición. Y el mismo día le cayeron a balazos a la marcha en Ciudad Guayana, 5 heridos, un obrero de Sidor gravemente herido. En las primeras de cambio creíamos que había muerto, gracias a Dios está vivo y recuperándose. ¿Para qué? Para que el pueblo chavista y revolucionario, que es mayoría, también se llenara de odio y de rabia. Nos quieren llenar de odio y de rabia a unos y a otros, para que un día salgamos a las calles como locos a matarnos. Pero no, eso no va a pasar. Yo le pido a nuestro Dios, a nuestro Cristo Redentor, que bendiga a Venezuela y nos llene de paz, y neutralice con sus bendiciones tanta maldad que se siembra por CNN y todos estos medios de estos grupos fascistas. Dios bendice a nuestro pueblo, Dios bendice a nuestra patria, Dios danos la paz, pidámosle todos los días. Pero como dice, valga la redundancia el dicho, a Dios rogando
y con el autobús trabajando, y con el metro andando, y con el pueblo trabajando, a Dios rogando, y con el pueblo trabajando, y con el mazo dando también, como hicieron la Policía Nacional y la Guardia Nacional, y le quitaron 150 motos a los quilúos del fascismo, y le vamos a quitar todas las motos que tengan, las motos con las que salen a agredir al pueblo, y las motos donde se pone una camisa roja para infiltrarse y decir que son chavistas. Vamos por ustedes, se los dije, yo no estoy mamando gallo, compañeros de trabajo, yo no estoy mamando gallo. Cuando digo algo, lo hago. Cuando digo algo, sé lo que estoy diciendo, y voy a hacerlo. Aquí está otro trabajador, Francisco Martínez, militante revolucionario del PSUV, hermano del diputado Francisco Martínez, asesinado por balas fascistas. Honor y gloria a este compañero. Vamos ahora a presentar las